¿Cómo es posible que uno de los países más admirados del mundo esté perdiendo su alegría? España, tierra de flamenco, de tapas compartidas bajo el sol, de risas que se extienden hasta altas horas de la madrugada. El país que el mundo entero asocia con la pasión, la calidez humana y esa manera única de vivir la vida con intensidad. Pero hay algo que está cambiando, algo que se siente en el aire de sus ciudades, en el silencio de sus calles, en la mirada de su gente. Los datos no mienten. España ocupa posiciones cada vez más bajas en los índices internacionales de felicidad y bienestar emocional. Mientras otros países europeos mantienen o mejoran sus niveles de satisfacción vital, España experimenta un descenso silencioso pero constante. No es una caída dramática, sino algo más sutil, más profundo, como si la alegría se hubiera vuelto más tímida, más reservada. Caminas por Madrid, por Barcelona, por Sevilla y todavía encuentras momentos de esa España vibrante que conocemos. Pero también percibes algo diferente, una especie de cansancio emocional que no tiene que ver con el trabajo, ni con la economía, ni con la política. Es algo más esencial, más humano. En los últimos estudios sobre bienestar psicológico en Europa, España aparece con frecuencia en posiciones que sorprenden. No porque el país funcione mal. De hecho, en muchos aspectos funciona extraordinariamente bien, sino porque sus habitantes parecen haber perdido algo que antes los caracterizaba. Esa capacidad de encontrar alegría en lo cotidiano, de convertir cualquier momento en una celebración espontánea. No estamos hablando de una crisis económica, ni de problemas políticos, ni de grandes tragedias nacionales. Estamos hablando de algo mucho más sutil y paradójicamente mucho más importante. La sensación colectiva de que algo se ha apagado en el alma española. Es como si el país hubiera desarrollado una melancolía silenciosa, una tristeza que no se expresa en gritos ni en protestas, sino en la ausencia de esa chispa que antes encendía cada conversación, cada encuentro, cada atardecer compartido. Los psicólogos y sociólogos lo observan con preocupación, los artistas lo reflejan en sus obras, los jóvenes lo sienten sin saber exactamente qué es, y los mayores lo reconocen como la pérdida de algo que creían permanente. ¿Qué le está pasando a España? ¿Dónde se ha ido esa alegría que parecía inagotable? ¿Es posible que un país entero esté atravesando una crisis emocional sin darse cuenta? Estas son preguntas que merecen respuestas. No para buscar culpables, sino para entender. No para dramatizar, sino para reconocer. Porque tal vez en esa comprensión esté el primer paso hacia la recuperación de algo que España y el mundo necesita que no se pierda. ¿Tú también has notado ese cambio en el ambiente? Cuéntamelo en los comentarios. España funciona. Y funciona bien. Tiene un sistema de salud que otros países envidian, infraestructuras modernas que facilitan la vida cotidiana, un clima que invita a salir y disfrutar. Ciudades hermosas donde la historia y la modernidad conviven en armonía. Tiene una cultura gastronómica excepcional, tradiciones que conectan generaciones y una ubicación geográfica privilegiada que la convierte en puente entre continentes. Entonces, ¿por qué sus habitantes no se sienten más felices? Aquí radica uno de los paradojos más fascinantes de la España contemporánea, la diferencia abismal entre calidad de vida y calidad emocional. Porque una cosa es vivir bien y otra muy distinta es sentirse pleno. Los españoles tienen acceso a servicios que funcionan, a espacios públicos cuidados, a una libertad individual que generaciones anteriores no conocieron. Pueden viajar, estudiar, elegir su camino profesional, expresar sus ideas sin temor. En papel, todo parece perfecto. En la realidad emocional, algo falla. Caminas por cualquier ciudad española un martes por la tarde y observas una rutina mecánica que se repite. Gente que va del trabajo a casa, de casa al trabajo,
cumpliendo con sus obligaciones, pero sin esa chispa en los ojos que solía caracterizar el temperamento español. No es depresión clínica, no es desesperanza dramática, es algo más sutil, la ausencia de una alegría genuina. Las relaciones sociales, que antes eran el corazón de la vida española, se han vuelto más frágiles, más superficiales. Los bares siguen llenos, pero las conversaciones parecen menos profundas. Las familias siguen reuniéndose, pero con una energía diferente, más contenida. Los amigos siguen quedando, pero algo en esos encuentros ha perdido espontaneidad. Es como si España hubiera construido el escenario perfecto para la felicidad, pero hubiera olvidado cómo interpretarla. Los psicólogos hablan de un fenómeno que llaman bienestar hedónico versus bienestar eudaimónico. El primero se refiere al placer y la comodidad. El segundo, al sentido y el propósito. España ha conseguido el primero. Sus ciudadanos viven cómodamente, pero parece haber perdido el segundo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien hablar con verdadera pasión sobre su futuro? ¿Cuándo viste esa mirada brillante de quien siente que está construyendo algo significativo? No hablamos de éxito profesional o logros materiales, sino de esa sensación profunda de estar viviendo una vida que vale la pena. La generación de los abuelos españoles, que vivió tiempos mucho más duros, a menudo muestra más vitalidad emocional que sus nietos, que han crecido en la abundancia relativa, como si la facilidad hubiera quitado intensidad a la experiencia de vivir. España funciona, pero algo dentro de ella parece haber dejado de latir. No es nostalgia romántica, ni añoranza de tiempos pasados. Es el reconocimiento de que el bienestar material, siendo necesario, no es suficiente para alimentar el alma de un pueblo, y que tal vez, en la búsqueda de la comodidad, España haya perdido algo de su esencia más profunda. La pregunta no es si España es un buen lugar para vivir, claramente lo es. La pregunta es si España es un lugar donde sus habitantes se sienten verdaderamente vivos. Hay heridas que no sangran, dolores que no se quejan, tristezas que no lloran. En España, como en muchos lugares del mundo desarrollado, existen realidades emocionales que permanecen invisibles porque no encajan en las estadísticas oficiales de progreso. La primera de estas heridas silenciosas es la soledad urbana. Madrid y Barcelona, ciudades vibrantes llenas de vida, albergan paradójicamente algunos de los niveles más altos de aislamiento emocional de Europa. Millones de personas viven rodeadas de otros millones, pero experimentan una desconexión profunda. No es la soledad romántica del artista bohemio, sino la soledad árida de quien vive sin conexiones genuinas. Los jóvenes españoles, especialmente, atraviesan una situación compleja que no se refleja en las cifras de desempleo. Muchos tienen trabajo, estudios, incluso cierta estabilidad, pero viven en casa de sus padres hasta edades que en otras generaciones ya implicaban independencia total, no por vagancia o comodidad, sino por necesidad económica real. Esta dependencia prolongada genera una frustración silenciosa que carcome la autoestima y posterga indefinidamente la sensación de ser verdaderamente adultos. España envejece, y envejece rápido, no solo demográficamente, sino emocionalmente. Los pueblos se vacían, las tradiciones se diluyen, y con ellos desaparece esa transmisión intergeneracional de sabiduría y alegría que durante siglos caracterizó la cultura española. Los mayores se sienten cada vez más desconectados de un mundo que cambia demasiado rápido, mientras que los jóvenes crecen sin esas raíces profundas que antes daban sentido y continuidad a la vida. Existe también una fatiga más profunda, el desencanto con las promesas pasadas. España vivió décadas de crecimiento y optimismo después de la transición democrática. Hubo una época en que el futuro parecía infinitamente prometedor, en que cada año traía mejoras visibles y tangibles. Esa sensación se ha desvanecido, no porque las cosas vayan mal, sino porque ya no van hacia ninguna parte clara. Las expectativas se han ajustado a la baja. Los jóvenes ya no esperan vivir mejor que sus padres.
Los padres ya no están seguros de poder garantizar a sus hijos las oportunidades que ellos tuvieron. Este ajuste de expectativas, aunque realista, genera una melancolía colectiva que se filtra en la cotidianidad. La cultura del trabajo ha cambiado también. Antes, el trabajo no era solo una fuente de ingresos, sino un espacio de socialización y propósito. Ahora, muchos españoles experimentan sus empleos como obligaciones necesarias pero vacías de significado. La flexibilidad laboral, el teletrabajo, la precarización disfrazada de modernidad han creado formas de trabajar más eficientes pero menos humanas. Y luego está la pérdida de rituales. Esos pequeños ceremoniales cotidianos que daban estructura y significado a los días. La tertulia en el bar, la conversación larga después de la cena, el paseo dominical, la siesta compartida. La vida moderna, más eficiente pero más acelerada, ha ido eliminando estos espacios de pausa y reflexión que alimentaban el alma española. No son tragedias, son erosiones. Como el agua que gota a gota va desgastando la piedra hasta cambiar su forma para siempre. España ya no es lo que fue y tal vez nunca será lo que prometía ser. Pero en el reconocimiento de estas heridas silenciosas podría estar el primer paso hacia una sanación que no busque volver al pasado, sino construir un futuro donde la alegría vuelva a ser posible. Si estas reflexiones te hacen ver el mundo con nuevos ojos, suscríbete. Aquí hablamos de lo que casi nadie se atreve a decir. La alegría española fue, durante siglos, un fenómeno reconocible en cualquier rincón del mundo. No era solo una actitud individual, sino una forma colectiva de habitar la vida. Esa capacidad única de convertir lo ordinario en extraordinario, de encontrar motivos de celebración en los detalles más simples, de crear comunidad espontánea allí donde dos o más españoles se encontraran. ¿Qué pasó con esa alegría? ¿Desapareció realmente o simplemente cambió de forma? La respuesta es compleja, porque la alegría española no ha muerto, se ha transformado, se ha vuelto más reservada, más íntima, más cautelosa, como si hubiera aprendido a esconderse para protegerse de un mundo que ya no la recibe con los brazos abiertos. Observemos los cambios más evidentes. Los bares, esos templos de la socialización española, siguen existiendo, pero la forma de habitarlos ha cambiado. Antes eran espacios donde las conversaciones fluían sin límite de tiempo, donde los desconocidos se convertían en amigos después de una tarde compartida, donde cada mesa era potencialmente el inicio de una tertulia memorable. Ahora son más funcionales. Se va, se consume, se paga, se va. La prisa ha conquistado incluso esos espacios sagrados de la pausa. La siesta, esa institución tan española, ha perdido su carácter comunitario y contemplativo. Ya no es ese momento de pausa colectiva donde el tiempo se detenía y la vida recuperaba su ritmo natural. Se ha convertido en un descanso individual, privado, casi culposo, interrumpido por las demandas de una productividad que no conoce horarios. Las nuevas generaciones han crecido con una relación diferente con la alegría. No es que sean menos capaces de sentirla, sino que la expresan de manera distinta, más contenida, más reflexiva, menos expansiva. Han aprendido a ser felices de forma más individual, menos tribal. Es una alegría más moderna, pero también más frágil. La pandemia aceleró cambios que ya estaban en marcha. España, como el resto del mundo, redescubrió el valor del silencio, de la introspección, de los espacios pequeños e íntimos. Pero también perdió práctica en el arte del encuentro espontáneo, de la celebración improvisada, de esa efusividad que no necesitaba pretextos para manifestarse. Los ritmos han cambiado también. La España tradicional tenía temporalidades más lentas, más acordes con los ciclos naturales de la energía humana. Ahora vive al ritmo del resto de Europa, más eficiente, más puntual, más organizada, pero también más rígida, menos permeable a la improvisación que alimentaba su alegría característica.
Sin embargo, sería un error pensar que la alegría española ha desaparecido por completo. Simplemente ha encontrado nuevas formas de expresión. Está en la creatividad de los artistas urbanos, que llenan las ciudades de color y vida. Está en los proyectos comunitarios que nacen en los barrios. Está en esa calidez que todavía caracteriza el trato humano español, incluso en contextos formales. España ya no baila como antes, pero tal vez aún recuerda los pasos. La alegría española se ha vuelto más selectiva, más consciente, más intencional. Ya no es esa explosión espontánea que surgía sin motivo aparente, sino algo que se cuida, se cultiva, se protege. Es una evolución natural, aunque melancólica. Tal vez el desafío no sea recuperar la alegría del pasado, sino aprender a reconocer y nutrir la alegría del presente. Una alegría que puede ser diferente, pero no necesariamente menor. Una alegría que, habiendo atravesado la complejidad del mundo moderno, emerge más madura, más profunda, más resistente. La pregunta ya no es dónde se fue la alegría española, sino cómo está renaciendo. Existe un bar en el barrio de Lavapiés, en Madrid, donde todavía es posible encontrar esa España que creíamos perdida. No es un lugar turístico, ni tiene nada de especial en apariencia. Pero cuando entras un jueves por la tarde, puedes ver a 3 generaciones compartiendo la misma mesa, discutiendo sobre fútbol, con una pasión que trasciende el deporte, riendo con esa risa contagiosa que hace que otros se acerquen espontáneamente a participar de la conversación. La alegría española no ha desaparecido, simplemente se ha concentrado. Se ha refugiado en espacios más pequeños, más íntimos, más auténticos. Está en esos mercados de barrio donde las vendedoras todavía preguntan por tu familia, donde comprar verduras se convierte en una conversación de 15 minutos sobre la vida, donde el intercambio comercial es solo una excusa para el intercambio humano. Ahí, entre los puestos de frutas y pescado, la calidez española sigue intacta. Está en las fiestas de los pueblos, esas celebraciones que resisten el paso del tiempo y la modernización, donde jóvenes que han estudiado en universidades europeas regresan cada agosto para bailar las mismas danzas que sus bisabuelos, donde la tecnología convive con tradiciones centenarias sin que ninguna cancele a la otra. Está en los patios de las casas andaluzas durante las tardes de verano, donde el tiempo se detiene entre macetas de geranios y conversaciones que no tienen prisa por terminar, donde la arquitectura misma parece diseñada para fomentar el encuentro, la pausa, la contemplación compartida. Los proyectos de arte comunitario florecen en toda España como manifestaciones de una creatividad colectiva que busca nuevas formas de expresión. Murales que transforman paredes grises en explosiones de color, jardines urbanos que nacen de la iniciativa vecinal, espacios culturales que surgen de la necesidad de crear, no de vender. En Barcelona, en los barrios menos turísticos, los domingos por la mañana se puede observar un fenómeno hermoso. Familias enteras que salen a la calle no para ir a ningún lugar específico, sino simplemente para estar. Padres con niños, abuelos con nietos, creando esa atmósfera relajada y festiva que surge cuando la vida se vive sin objetivos más allá del placer de vivirla. Las conversaciones en las peluquerías, en las panaderías, en los pequeños comercios de proximidad mantienen viva esa tradición española de convertir cualquier encuentro cotidiano en una oportunidad de conexión humana. Ahí, entre tijeras y panes recién horneados, la cortesía se transforma en calidez genuina. Los grupos de WhatsApp de los edificios, esas nuevas formas de comunidad que han surgido en la era digital, a menudo reproducen patrones muy españoles. La preocupación por el vecino, la organización espontánea de celebraciones, esa capacidad de crear vínculos incluso a través de las pantallas. Y luego están esos momentos impredecibles que siguen ocurriendo. El aplauso espontáneo en una terraza cuando alguien celebra algo.
la conversación que surge en el autobús entre desconocidos, el vendedor ambulante que convierte su trabajo en un espectáculo que divierte a quienes pasan. La alegría no ha muerto, solo está esperando que alguien la escuche de nuevo. Está en los ojos de la señora que te sonríe en el supermercado sin motivo aparente. Está en la paciencia infinita con la que los camareros españoles atienden a turistas que no hablan el idioma. Está en esa facilidad natural para incluir a cualquiera en una conversación, en una mesa, en una celebración. España sigue siendo generosa con su alegría, solo que ahora hay que buscarla en lugares más sutiles, más íntimos, más reales, lejos de los grandes espectáculos y cerca de los pequeños gestos cotidianos donde la humanidad española se manifiesta en su forma más pura. La alegría española ha aprendido a susurrar en vez de gritar, pero para quienes saben escuchar, su mensaje sigue siendo claro. La vida vale la pena vivirla, especialmente cuando se vive en compañía. Al final de este recorrido por la España emocional de nuestros días, queda una certeza. La alegría no es un recurso que se agota, sino un estado que se cultiva. Y España, a pesar de sus heridas silenciosas y sus transformaciones profundas, conserva intacta la capacidad de cultivarla. La alegría nunca fue realmente española. Fue humana. Lo que era español era la facilidad para acceder a ella, esa naturalidad para encontrarla en los gestos más simples, esa generosidad para compartirla sin condiciones. Y esas cualidades, aunque más tímidas ahora, siguen latiendo en el corazón de este país. Tal vez el problema no sea que España haya perdido su alegría, sino que ha olvidado cómo reconocerla en sus nuevas formas. La alegría de hoy no se parece a la de hace 30 años, como la España de hoy no se parece a la de hace 30 años. Pero esto no la hace menos real ni menos valiosa. La recuperación emocional de un país no es responsabilidad de gobiernos o instituciones. Es un proceso íntimo que nace en cada conversación auténtica, en cada gesto de generosidad espontánea, en cada momento en que alguien decide estar presente en lugar de simplemente existir. España tiene todos los ingredientes para la alegría. Un clima que invita a la vida al aire libre, una cultura que valora las relaciones humanas por encima de la eficiencia, una tradición de hospitalidad que supera las barreras del idioma y la nacionalidad. Lo que necesita es recordar cómo combinar estos ingredientes sin la presión de recrear fórmulas del pasado. La alegría del futuro será diferente, más consciente, más inclusiva, más sostenible emocionalmente. Menos espontánea quizás, pero más profunda, menos ruidosa, pero más auténtica. Una alegría que ha aprendido de la melancolía, que ha crecido atravesando dificultades, que se ha vuelto más sabia. Los jóvenes españoles, que a veces parecen más serios que sus predecesores, están creando nuevas formas de comunidad y celebración. Su alegría se expresa en lenguajes diferentes, en el arte urbano, en los colectivos creativos, en formas de activismo que combinan compromiso social y disfrute vital. ¿Y si la alegría no está en el país, sino en cómo decidimos vivir en él? Porque al final, ningún lugar es intrínsecamente alegre o triste. Son las personas que lo habitan quienes le dan su color emocional. Y España está habitada por millones de personas que conservan, en mayor o menor medida, esa capacidad única de encontrar luz incluso en los días grises. La tristeza que pueda sentir España hoy no es una condena permanente, sino una estación emocional que, como todas las estaciones, está destinada a cambiar. Y tal vez, cuando llegue la primavera emocional, la alegría que renazca sea más hermosa precisamente porque habrá atravesado el invierno. Mientras tanto, cada pequeño gesto de calidez humana, cada risa compartida, cada momento de conexión genuina es una semilla de la España alegre del mañana. Una España que no necesita volver a ser lo que fue, sino descubrir lo que puede llegar a ser. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna parte de este video resonó contigo, suscríbete y comparte. ¿Dónde crees tú que se esconde la alegría de España hoy?